Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué momento estén viendo este video. Mi nombre es Gabriel Carrera y voy a presentar rápidamente el funcionamiento de mi laboratorio número 2. Estos dos botones de aquí son para el sumador de 8 bits. El botón de arriba suma, como podemos ver, hasta llegar a los 8 bits, que son estos LEDs de aquí arriba. Y el botón de abajo los resta. Como se puede ver, está restando. Y llegó al límite y los encendió todos. Estos dos botones son el sumador y el para restar del sumador segundo, el de 4 bits, que son estos 4 LEDs de aquí. Entonces ahí estamos sumando y este resta. Y por último tenemos la suma de los dos. Entonces podemos poner aquí 3 y aquí otros 3. Y si presionamos este botón se suman y como se puede ver ahí se encendió 6. Y el LED rojo es el que sirve como carry. Entonces si ponemos 2 más 15 y sumamos, se ve que se enciende el carry y se ponen los dos. Voy a acercar. Eso es todo. Ahora vamos a proceder con una breve explicación del código. Bueno, ahora vamos a proceder con una breve explicación del código. Primero iniciamos todo con enOff. Luego creamos una variable que se va a llamar condición, que nos va a servir para básicamente que la suma o la resta no funcione a menos que el botón se suelte, es decir, para que no sume continuamente si el botón sigue presionado. La hacemos de 1 byte para que se pueda utilizar 8 veces la evaluación de la misma condición. Es decir, los 8 bits nos sirven como para diferentes funciones, por así decirlo. Luego establecemos el vector de reset y el inicio del código. Entonces, primero, esta es la parte del postlab que nos pedía utilizar el oscilador interno que se puede ver aquí. Y a 1 MHz, es decir, estableciendo IRCF como 110 para que utilice el de 1 MHz. Luego, establecemos los puertos de cada port utilizando el Maxil Trisa para poder establecer el tris de cada port. Los primeros 5 bits del A como entrada, es decir, de 0 al 4. Luego todo el port B como salida. Luego los primeros 4 del port C como salida. Y los primeros 5 del port D como salida. Estos son los botones. Este es el sumador de 8 bits. Este es el sumador de 4 bits, que es los LEDs amarillos. Y este es la suma de los dos que se puede ver al final, que es el que tiene el carry y los 4 LEDs verdes. Luego iniciamos todos los puertos y luego aquí tenemos la función principal. Primero chequeamos si el botón está presionado y si sí está presionado se entra aquí, que es un antirrebote. Básicamente el antirrebote lo que hace es establecer la condición como 1. Entonces cuando el botón ya se suelta, es decir, cuando ya está en 1, entra aquí. Y cuando entra aquí, de nuevo chequea si ya se soltó, es decir, si el botón, cuando ya se pasó por este paso, es decir, si ya pasó por el antirrebote, si ya lo cumplió. Y si la condición ya se cumplió, se salta a incrementar el port B en 1. Y luego, básicamente aquí se puede ver que está hecho con los antirrebotes y cada función. Entonces vamos a explicar. Por ejemplo, el segundo antirrebote sirve para la función de restar. Entonces igualmente con el segundo bit de la condición, cuando se cumple y ya se pasó a la siguiente, se decrementa en 1 el port B. Lo mismo con el tercer bit, que es el tercer antirrebote de la condición, para hacer el sumador de 4 bits, es decir, del port C. Y luego antirrebote 4 con el bit 4, para lo mismo, solo que con el restador. Y por último, antirrebote 5 con el bit 5. Para que cuando ya se haya cumplido la condición y ya se haya soltado el botón, movemos el port B completo, los 8 bits, a W, al registro W, y luego le hacemos un AND con esto, con 0000, 1111. Esto para que este AND solo básicamente lo vuelve de 4 bits con este AND al final de 1111. Entonces, luego esto se vuelve a guardar en W. Entonces hacemos una suma con el port C y lo volvemos a guardar en W poniendo aquí el 0.
Entonces cuando está guardado en W, lo único que hacemos es mandar el resultado de la suma al port D para que los LEDs se enciendan con la suma. Esto sería todo, muchas gracias por ver, adiós.